noches a todos. En esta sesión vamos a tener a nuestro invitado de hoy, Daniel González. Él es profesor de la Universidad de... Lizzy, discúlpame por favor. Estamos a punto de salir. No lanzó. Dame 3 segundos, por favor. 3, Escúchame. 2... Me sale un mensaje, la reunión se está grabando. ¿Qué le pongo? A mí ¿Continuar? también. Está bien, no te preocupes. Eso está bien. El live todavía no estamos en vivo. En 3 segundos, por favor. Ya. Sino que me da un mensaje para que le dé continuar o salir de la reunión. No, dale continuar nada más. Mafer, hola. No debería salir de la reunión. Saludos, está floreada hoy, con flores. Ahí el fondo. Hola Lizzy, Edson, Marco, hola a todos. Hola, Mafer, buenas noches. Listo. Hola, salimos por favor. 3, 2, 1. Live. Buenas noches a todos nuestros amigos de la Gira de la Esperanza y a todos los que están siguiendo el programa Jóvenes y Política en vivo. Esta noche tenemos el tema de corrientes ideológicas y tenemos a un invitado que es Daniel González. Bienvenido, Daniel. Él es profesor de la Universidad de Piura. Y bueno, a ver si tú nos cuentas un poquito más sobre tu perfil, Daniel, antes de empezar con tu sesión. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Lizzy. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en el equipo de docentes del programa de Jóvenes y Política. Soy venezolano, me formé en la Universidad Católica Andrés Bello, soy licenciado en Educación Mención Historia, luego tengo una primera maestría en Historia de las Américas, la cual mi tema de investigación fue las relaciones diplomáticas entre el México de la Revolución, es decir, el México de la Revolución agrarista y posteriormente socialista, en la primera mitad del siglo XX. Esa investigación tuvo un reconocimiento por parte de algunas instancias de investigación en México, y luego hice una segunda maestría en literatura latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Soy egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, y actualmente estoy trabajando, haciendo mis estudios de doctorado en el Perú, a la vez que imparto la docencia como profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura. Doy historia contemporánea, imparto también historia de la economía, y especialmente acá en el Perú quiero investigar y rescatar y conocer mejor la labor de un importante economista peruano, Pedro Beltrán Espantoso, que bueno, fue el introductor de las ideas de la escuela austríaca en el Perú, y fue un hombre bastante interesante, aportó mucho en el ámbito del periodismo, modernizó con su diario de la prensa, modernizó el periodismo en el Perú, y sobre todo cuando fue ministro de Economía, entre los años 59 y 62, puso orden en las finanzas del Perú y hizo crecer 10 puntos a la economía peruana. Ese es Pedro Beltrán Espantoso, y sobre su obra estoy trabajando un poco mi tesis doctoral, que está en el marco de la historia de las ideas económicas en el Perú. Y bueno, eso en cuanto a presentación. Buenísimo, Daniel. Vivo en Piura, estoy en Piura, saludos desde la Ciudad del Sol. Y bacán, y ya. Tú me dirás cuándo comienzo. Sí, cuándo y hoy comparto. tenemos el tema de corrientes ideológicas. Vamos a estar contigo toda esta primera sesión en vivo. La siguiente hora vamos a tener ya una sesión un poco más personal con los participantes que tenemos en el Zoom. Bienvenido, Daniel, y adelante, podemos empezar. Gracias. Gracias a ti, excelente. Bueno, muy bien, vamos a comenzar voy a comenzar por compartir la presentación para hoy. La decidí subtitular ante ese título: Socialismo, Marxismo, Populismo, puntos suspensivos. La subtitulé Ideas o ideologías, tú decides. Ciertamente nos encontramos actualmente en el Perú en un momento histórico, en un momentum histórico especial, singular, por la proximidad, la inminencia de una cerrada, de una
emocionante, por decir así, segunda vuelta electoral, y ante candidatos, pues, dos candidatos que despiertan todo tipo de pasiones, de intereses, algunos más de miedo, pero también obviamente de ilusiones, porque ciertamente se apuesta como observador extranjero desde afuera, pero todos apostamos en cualquier lugar del mundo, dentro del sistema democrático, en los parámetros del contexto republicano y del legado del liberalismo histórico, ¿no? De donde provienen todas estas instituciones. Todos esperamos, en realidad los votantes esperan con ilusión que su candidato le dé una mejora, un cambio al país, que un avance ante tantas dificultades, no solo la pandemia, sino otras. Entonces, en ese contexto, para ir digamos, en este contexto en el que yo diría que toda Latinoamérica y toda América, todas las Américas, Europa, está siguiendo, está volcado sobre el Perú, ha estado analizando la campaña, reflexionando sobre las distintas propuestas. Ha sido interesante, a partir de la segunda vuelta, el planteamiento de que ha salido el tema de las ideologías. Ya lo había antes. Y me parece sano y me parece positivo el ver que muchos jóvenes, el constatar que muchos jóvenes, también sus padres, su entorno, su familia, perdón, tengo un poquito de alergia hoy, perdón, también sus padres y su familia se han abocado a investigar, a leer, ¿no? Y una de las cosas que me parece importante y a la que yo animo a mis alumnos en la Universidad de Piura es, bueno, mira, vamos a investigar por internet o por bibliotecas en tu casa, o también pregúntale a esas bibliotecas vivas que son tus abuelos, tus padres. Yo tengo 46 años, yo hubiera vivido en el Perú y hubiera sabido, si yo hubiera nacido en el Perú, actualmente tengo 46 años, yo tendría bien claro lo que es haber vivido en los años 80 bajo explosiones de bombas, bajo carestía, hiperinflación, racionamiento y bueno, y a veces quizá una comida al día, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué ha pasado? Mucha gente se ha volcado a repasar la historia contemporánea del Perú y la gente empieza a encontrarse las ideologías. El liberalismo, el comunismo, bueno, pero el comunismo no es propiamente el marxismo, pero hay un marxismo-leninismo, y luego también el marxismo-leninismo-socialismo, y auxilio, ¿a dónde vamos con todo esto? O sea, ¿cómo comienza todo? Y un poco la idea de esta sesión, tanto después en la sesión privada, donde serán las preguntas y donde podremos profundizar mucho más, yo voy a ceñirme en el tiempo dado a presentar los mensajes, ¿no? Entonces, creo que hay que partir desde un marco cognitivo, ¿ok? Desde el ámbito de la filosofía y del plano de la filosofía del conocimiento, ¿no? También llamada nociología, en fin. Es decir, cuando uno habla de ideologías, la palabra ideología, evidentemente al principio, logos, ¿no? Logos hace referencia a razón. En otras acepciones a sentido, ¿no? Entonces, idea, idea, ¿a qué hace referencia? Entonces, yo creo que ahí hay reconocerle el mérito eterno a un maestro y un discípulo que vivieron en una península, en una ciudad, en una península en el mar Mediterráneo, en Grecia, en Atenas, que fueron Sócrates y Platón, maestro y discípulo. Sócrates y Platón Platón en sus diálogos, que reconstruye, Sócrates no escribió nada, reconstruye, no dejó por escrito nada que se sepa, y prácticamente reconstruye, es su discípulo Platón quien hace la primera teorización y reflexión filosófica propiamente sobre qué es una idea. La palabra idea, en griego, eidos, significa forma, modo, ¿no?
es un modo, una forma, más específicamente una forma, una esencia. O sea, la idea capta la esencia de algo, la esencia de... bueno, las ideas obviamente son realidades inmanentes, están en nuestra mente y son fruto de la aproximación empírica a la realidad. Es decir, yo veo este vaso, huelo, veo sus características, su color, su palpo también, su temperatura y llego a cómo se mueve y digo, esto es agua, lo siento, ¿no? Es agua. Entonces yo partiendo, es un líquido, yo partiendo de mis sentidos externos, voy comparando distintos tipos de perro, de animales con cola y concluyo que son perros. Y produzco la idea de perro, o sea, de la realidad a la mente, ¿no? Entonces, las ideas son hijas de esa aproximación, de esa relación entre mi mente y mi realidad. Entonces yo abstraigo de la realidad y conformo una idea. La idea de esto es justo, la idea de justicia, o la idea de libertad, o la idea de física, o la idea de política. En fin, en todo caso, las ideas tienen una peculiaridad, ¿no? Y es que trascienden lo meramente experimental y trascienden tiempo y espacio. O sea, las ideas no mueren. Recuerden la famosa frase de ese filósofo de la salsa, ¿no? Rubén Blades, ¿no? Se puede matar a los hombres, pero no se mata a las ideas. Y a mí me emocionó mucho el podcast que oí de un amigo limeño, Lucho Cam, que ha producido varios documentales sobre la historia del Perú. Un podcast muy bonito sobre Mariano Melgar, un héroe del Perú, de Arequipa, y que antes, bueno, estoy lloviendo, esto lo saben ustedes mejor que yo, pero yo que no desconocía la anécdota me emocionó, ¿no? Cuando antes de que lo fusilen, él dice, o grita, o dice en voz alta, ustedes me matarán, ustedes me fusilarán, algo así, pero dentro de 10 años América será libre. Y esto es indetenible, ¿no? Eso, en pocas palabras, brother, esto no lo para nadie. O sea, esto va, esto viene. Porque, digamos, la idea, el sentimiento, que es distinto, pero que se retroalimentan los dos, lo afectivo y lo racional, eso tiene una entidad avasalladora, ¿no? Por eso es muy importante comprender lo valioso de lo que puede ser la formación autodidacta, educativa formal en tu familia, pero sobre todo, ¿qué ideas tienes? Y eso es importante a la hora de votar, pero en la vida, ¿qué idea tienes de la flaca con la que quieres hacer una familia? Con la chica que quieres hacer una familia, ¿qué idea tienes ella en la cabeza? ¿O qué idea tiene tal persona que quisiera ser su amigo? O sea, es decir, la afinidad empieza por las ideas. O sea, las ideas tienen una gran belleza y un gran poder y trascienden tiempo y espacio. Las ideas unen en un mundo que es una aldea global, unen gente de distintas culturas, religiones, razas, lenguas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Las ideas manejan un lenguaje universal, ¿no? Y son instrumentos por los que la realidad, en definitiva, es conocida. Ahora uno siempre dice, pero hay ideas, ok, ¿qué es lo que hace una idea propiamente idea? Bueno, la medida en la que se corresponde con la realidad. Entonces, hay que ver cómo medir eso, ¿no? Y es un poco lo que, digamos, para cerrar ya esta parte introductoria, ¿no? Para dejar claro un poco la terminología de la sesión, la manera de medir la correspondencia de una idea con la realidad, bueno, un poco es parte del método científico, ¿no? Bueno, el método como tal nace como tal propiamente más parecido al actual en el siglo XV, pero las universidades en el siglo XI, en el año 1088, con la Universidad de Bolonia, que fue la primera, bueno, que las universidades fueron un extraordinario invento de la humanidad, del mundo occidental,
un bellísimo crisol del legado cultural de Grecia, Roma y el cristianismo, las universidades habitualmente han sido la casa de las ideas, ¿no? Es la casa donde, y por tanto, donde se habla de ideas, porque las ideas son abiertas, se enriquecen, no son cerradas, no hacen acepción de personas. Las ideas no son xenófobas, las ideas no son, estoy jugando un poco, ¿no? Pero no tienen una entidad en general abiertas y, bueno, evidentemente, los hombres de ideas, los filósofos, que en el fondo los científicos, los universitarios, en general, también las personas tenemos una pasión por inquirir, por investigar, por buscar verdades, por buscar realidades. Entonces, todo esto obviamente hay que verificarlo. Entonces, uno recuerda esa antigua y clásica definición de ciencia. Ciencia es el conocimiento cierto por sus causas. O sea, entonces, claro, hay que analizar las causas. Bueno, en fin, no voy a detenerme mucho en eso, pero esto es lo que le da, es decir, a las universidades un enorme peso y tienen un enorme valor. Lo digo porque el público, bueno, mayoritariamente es universitario, aunque también vale para el ámbito de tecnológicos o de otros oficios. Es decir, allí es donde hay que encender la alarma de lo valioso que es la formación universitaria en verdaderas universidades. O sea, perdonen por la anécdota y por el paréntesis a la realidad concreta de Latinoamérica. No solo lo vive en Venezuela, sino que pasa en muchos sitios. ¿Qué problema cuando las universidades, en vez de formar y de egresar de ellas abogados o periodistas, digamos, en ideas del periodismo, del derecho, lo que hacen es formar a ideólogos? Y esos ideólogos, rojos, verdes, azules, amarillos, luego están en las instituciones del Estado. Y claro, después pasan cosas, pasan sorpresas como, caramba, perdonen que haga referencia a lo reciente, pero ¿qué pasó? ¿Qué irregularidades en la Junta Nacional Electoral? Esto y aquello que ustedes conocen mejor que yo y no vamos a perder tiempo en eso. ¿Qué pasó? Que una persona estuvo presa, pero nunca hubo sentencia. ¿Qué pasó con...? Entonces uno empieza a ver, bueno, pero la justicia, estamos hablando no de una justicia ideologizada o de una justicia en base a la idea de justicia, ¿no? Al deber ser de lo que es la justicia. Entonces, eso, atención, porque cerraremos Gramsci, Antonio Gramsci, ese gran, brillante marxista italiano de los años 30, al final, digamos, spoiler del final de esta sesión, al final le queda claro que la lucha armada no es la vía en el caso del socialismo marxista, o del socialismo científico, como le gustaba decirle a Marx. La vía es la cultura, las universidades, tomar las universidades, los medios de comunicación, no sé, hoy diríamos las redes sociales si Gramsci estuviera aquí con nosotros. Y sencillamente, por supuesto, las religiones, ideologizarlas también, el contenido, no sé, la antropología, lo sexual, ideologizarlo todo desde el ámbito del marxismo socialista para, en ese sentido, desde la superestructura, es el nivel inverso, cambiar el sistema económico y perpetuar sus ideas. Esto, bueno, Marx lo hubiera comulgado y Lenin le hubiera dado un infarto, un yuyo, pero bueno, ahí hubo sus diferencias entre Stalin y Gramsci, ¿no? Bien, entonces, una vez que esto queda claro, uno puede decir, bueno, el mundo de las ideas. Ahora, ¿qué es una ideología exactamente? O sea, las ideologías son digamos, una definición muy concretita. Bueno, que me cuesta sintetizar, buscar. La palabra ideología por primera vez aparece en el siglo XVIII en el marco de los pensadores de la Ilustración francesa. Aquí coloco algunos de los símbolos, logos de algunas corrientes ideológicas contemporáneas, otras que tienen su tiempo, ¿no? Pero que siguen con una gran vigencia. En todo caso, atención, ¿no?
las ideologías son un conjunto de opiniones y creencias que funda todo un orden de valores. O sea, y los valores son principios axiológicos, o sea, son principios para vivir, ¿no? Para vivir. Yo puedo saberme teóricamente muy bien, no sé, el Código de Hammurabi o, no sé, o la Constitución del Perú, pero otro tema es si lo vivo, ¿no? O sea, si yo vivo eso o no lo vivo, ¿no? Entonces, digo, las ideologías como opiniones y creencias, véase bien, no estamos hablando, una opinión en principio es un primer estado de lo que va a ser la conformación, bueno, en los análisis, por ejemplo, de cómo evoluciona una noticia, saber si es verdad. Bueno, una opinión es algo todavía, una cosa muy vaga, ¿no? O iniciática, si se quiere, mejor. Y bueno, y las creencias, bien, yo no hay ningún problema con las creencias, pero el punto es que yo le voy a dar el estatuto de creencia, el nivel de creencia a opiniones o aspectos o a planteamientos que no han tenido una comprobación científica, que no han tenido una comprobación, o si la han tenido es errada, o aquello sencillamente, estoy pensando en las teorías raciales de Hitler, estoy pensando en el modelo económico de la Unión Soviética, que fue un rotundo fracaso. Y uno dice, bueno, sí, yo seguí una ideología, yo creo que hay una serie de, perdón por la cuña, pero bueno, creo que está en la plataforma Amazon Prime, Chernobyl, que se la recomiendo, donde se ve claramente la confrontación entre lo que es la idea científica contra la ideología, ¿no? O mejor dicho, la ideología contra la idea científica. Apague el reactor, apriete tal palanca, baje tal palanca, apriete tal botón. Sí, pero es que eso va a ser... Porque la teoría... No me interesa. El partido lo ha decidido. Anda. ¿No? Entonces, bueno, y que se ve que al partido le importa un pepino lo que pase con nosotros, con nuestras vidas, ¿no? Si esto explota. Entonces, es interesante porque la ideología busca, en el fondo a veces, o sea, a la final no le interesa en el fondo esa búsqueda de la verdad desde la ciencia. La ideología sobre todo busca, y por eso, digamos, prepara todo el tema de ingeniería social, o sea, moldear la conducta en base a unos planteamientos que no necesariamente son ciertos, son verdaderos, son valederos o son reales, ¿no? Hay varios tipos de ideologías, bueno, ya políticas, económicas, hay quienes hablan de ideologías religiosas, o sea, el caso incluso del terrorismo islámico o la ideologización, en fin, la ideología es como una especie de hiedra, ¿no? Que va reptando, que va cubriéndolo todo, pero hay que saber que las cosas no pasan por... es decir, que hay grupos de intereses, en general, lo que se ve en la historia de las ideas y en la historia de la política, y al ver un poco economía política o filosofía política, uno lo que ve es que las ideologías muchas veces han servido de mascarada, ¿no? de fachada, para encubrir intereses inconfesables, pues, o sea, o intereses particulares sin ninguna real sensibilidad por el bien común, ¿no? Sino, digamos eso, bueno, Daniel, pero eso no pasa. Depende, sí, depende, pero el punto es que la ideología se presenta como un pensamiento cerrado, presenta una utopía, presenta un modelo acabado de sociedad y un modelo acabado del ser humano, antropológico. Y te dice, aquí lo tienes, aquí está la verdad, ella ha agotado la verdad, yo he agotado la verdad, aquí está la llave para desentrañar todo, aquí está la interpretación de la realidad del mundo y de la existencia, no preguntes más, esto es todo. Y a cambio de eso, generalmente el ideólogo va, digamos, sobre todo en el siglo XIX, los ideólogos muchas veces, bueno, en el siglo XIX, en el XX, me refiero al activista político, aquello, y también pienso en los primeros
los primeros clubes políticos en el contexto de la Revolución Francesa y el contexto de la masonería, de la francmasonería, ¿no? O sea, era como el ámbito en el cual nacen y se desarrollan es secreto, es la conspiración su objetivo, porque ciertamente sus planteamientos desde la libertad o desde la justicia, por hablar de los planteamientos del liberalismo o de los planteamientos del socialismo o del marxismo, ciertamente son disruptores, hackean, desconfiguran el orden establecido, ¿no? En el caso de la monarquía absoluta y teocéntrica, ¿no? Entonces, las ideologías, en el caso del nazismo, bueno, el anarquismo, acá, el culto a la ciencia, yo en realidad la ciencia como una especie de pseudo-religión, el fascismo, este neofeminismo de corte neomarxista, el caso del comunismo, por supuesto, y el nazismo. Entonces uno dice, se ordena además todo desde con una doctrina y la persona debe seguir a rajatabla y debe, en ese sentido, no cuestionar. Las ideologías no simpatizan con que se les cuestione. O sea, quizá, bueno, ciertamente mi modelo ideológico en el que estoy quizá en el fondo describiendo es muy desde el ámbito del marxismo-leninismo, ¿no? Que es muy vertical, muy... Hay una pregunta, creo. ¿Algo en el chat? A ver. Sí, Daniel, Carola pregunta. Dice, Sí. ¿es posible una ideología basada en verdades o una buena ideología? ¿Es posible una retroalimentación de la ideología con la realidad? Muy buenas preguntas, Carola. Voy a empezar por la segunda. La retroalimentación entre las ideologías y la realidad, vamos a ver, en un primer escenario es inevitable. O sea, es un hecho. Los ideólogos lo saben. Y es parte de, digamos, el ideólogo en ese sentido recuerda también un poco al sofista, ¿no? Es el sofista que dominaba la elocuencia y decía cosas muy bellas, o mejor dicho, decía cosas bellamente. Ahora, lo que decía no importa, al sofista no le importaba si era verdad o mentira. Lo importante es que tuviera. Lo importante es persuadir, lo importante es seducir, lo importante es convencer. Entonces, el ideólogo sabe que, bueno, o en parte sabe que probablemente hay aspectos que no le cuadran, ¿no? No le cuadran mucho con la realidad, pero bueno, es parte de todos lo hacen. O sea, hay algo muy interesante ahí, Carola, que es la disolución. En las ideologías se da una disolución del yo, del individuo, de la persona individual, una disolución pero en el partido lo hacemos, ¿no? Aquí en el bando tal lo hacemos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Como hay como también una alienación, usando una frase, una palabra del contexto marxista, hay una alienación al todo, ¿no? A la sociedad, al grupo, algo un poco, que puede ser un poco tribal, ¿no? Bueno, todos lo hacen, ¿no? O todos piensan así, ya no importa, no reflexiones tanto. Pero luego, Carola, hay un tema que, vamos a ver, la ideología, yo noto en tu primera pregunta un aspecto, ¿no? En la jerga, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la vida cotidiana, actualmente, y lo digo porque trabajé un tiempo como activista político en Venezuela y bueno, en fin, trabajé en temas de formación política y uno ve que pasa lo siguiente, la gente a veces en el lenguaje, ideología se equipara a las ideas, ¿no? O al ideario y no es lo mismo. O sea, la ideología no ha tenido un estatuto, no es lo mismo, ¿no? Ya voy más Fer, con tu pregunta. La ideología no ha establecido claramente, o sea, no ha comprobado, no ha agotado la verdad de sus planteamientos. En las ideas no. O sea, en las ideas esto queda abierto, ¿no? En las ideas esto queda más abierto. Entonces,
Yo pienso que siempre ante la ideología hay que tener una relación de prudencia. O sea, hay elementos interesantes, hay elementos rescatables. Yo no estoy aquí en plan de meterme con las ideologías, pero uno desde el punto de vista de la historia, como historiador, uno lo que ve es que a veces los ideólogos tienen un problema, que tienen como una deformación, o sea, solo ven la realidad por un ámbito. Y resulta que lo propio del método científico, lo propio de la formación universitaria, y la universidad es la casa de las ideas, y la educación, el sistema educativo es la casa también de las ideas, la escuela, no es un núcleo de adoctrinamiento ideológico político, ¿ok? Entonces, las ideas en esa sinergia que tienen acopladas a la realidad, es muy variada, puede crecer, puede cambiar, La ideología en ese sentido se cierra a que ya ella ha agotado la realidad, la verdad. Y bueno, quizá no sé si es por mi formación en historia y por trabajar en el ámbito académico, pero no, la verdad que mira, la verdad yo se la dejo a Dios, pues, pero Raymond Aron, un importante pensador conservador francés, decía que las ideologías en el fondo funcionaban como religiones invertidas, ¿no? O sea, digamos, luego además pueden ir acompañadas en el ámbito político del culto a la persona, del culto al Mesías, de la forma populista. Y claro, esto va adquiriendo, obviamente, la ideología según el contexto puede ser amenazante, peligrosa, nefasta, o sencillamente, bueno, inocua. Y ahí está, bueno, un grupo de loquitos, perdón, no un grupo de loquitos, pero un grupo de gente así y tal, ¿no? Pero luego siempre yo creo que a la ideología hay que ir con prudencia y sobre todo analizando desde lo real, desde el razonamiento científico en sentido lato, amplio, sus planteamientos, ¿no? Maffer, tenías una pregunta. Sí, Daniel, más o menos iba en torno a lo que decías y para aclarar, porque yo hace mucho tiempo vengo escuchando un concepto de ideología y uno único, ¿no? Que quizá vaya a ser similar a lo que estás diciendo, pero no sé hasta qué punto. Porque me dicen, ¿sabes qué es ideología? Cuando es totalitaria y cuando va en contra de la ciencia o cuando no es comprobada científicamente. Bueno, ¿Cuán cierto es esto? Sí, es que acabas de acotar algo importantísimo, María Fernanda, que a mí se me había... bueno, se iba a ver en la continuación, ¿no? Lo iban a inferir ustedes, pero lo acabas de puntualizar y te lo agradezco. Hannah Arendt, que es una importante referencia en la filosofía política del siglo XX, Hannah Arendt y también de alguna manera en el plano teológico, filosófico y teológico, Juan Pablo II, la alemana y el polaco, reflexionaron, padecieron y vivieron las consecuencias de las ideologías, en su caso tanto del nazismo y Juan Pablo del nazismo y comunismo en Polonia. Y ellos, Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, cuando toca el tema de la ideología nazi, o sea, todas las ideologías, y hace referencia también a Stalin, o sea, cuando Arendt ya escribe, ya al final, ya Stalin ha muerto en el año 53 y el mismo Nikita Khrushchev ha abierto los crímenes del stalinismo. Horrible, o sea, una cosa espantosa. Y está el gran libro La Revolución Rusa, la tragedia de un pueblo, de Orlando Figes, que es un gran experto en Rusia, inglés. Entonces, uno ve que Arendt concluye y Juan Pablo II coinciden, ¿no? Que las ideologías siempre tienen como una vocación, un anhelo, una aspiración totalitaria. Porque, claro, la verdad ya la tengo yo. No. Es que ya no tienes que buscar, no busques para los costados, no. Ya la agoté. O sea, aquí está el modelo de hombre. El modelo de entender la historia es la lucha de clases. La felicidad y la plenitud social será
que tú como obrero, que tú como trabajador, que tú como campesino, llegues a ser dueño de los medios de producción. De Gamarra, de la zona industrial de Piura, de, no sé, de la zona industrial de Lima, y cuando tú llegas a tener esos bancos y esos automercados y los totus, perdón por la coña, pero bueno, los super grandes cadenas de tiendas, bueno, es que cuando tú como obrero, la cajera, cuando el que pasa el trapeador llegue a ser el también socio, dueño, ¿no?, de ese capital, bueno, estaremos hablando ya de una plenitud, y obviamente una plenitud. Entonces, claro, para ya ir introduciendo, ¿no? Entonces, claro, no, esa es la plenitud, no hay otra. Y claro, uno dice, Mafer, las ideologías además, en el ámbito de la política, el problema es que ellas se encarnan, o sea, se acoplan en un partido. Y claro, el problema es que si quieren hacer diálogo, lo simulan, pero no es un diálogo sincero. Tarde o temprano te enteras que no va a ser sincero. Si quieren usar el método democrático, Hitler ganó por elecciones, ¿no? De manera, a través de la democracia maltrecha de la República de Weimar, o de Weimar. Y uno dice, bueno, pero en el fondo la vocación es solo nosotros, ¿no? Es porque aquí está la verdad y es la única. Y eso uno lo ve, por ejemplo, Mao Zedong, horrible, es terrible, el salto, la revolución cultural, el hambre que pasó el pueblo, y está en la famosa biografía de Mao Zedong, ya le voy a dar la palabra a Margot, de Yun Chang, que es una disidente del Partido Comunista Chino. Ella dice, bueno, que a Mao se le decía, excelencia, camarada, si seguimos aplicando este proyecto, este plan económico tan intervencionista, tan estatista, de esta manera, además, esto no está bien calculado con la realidad, va a morir mucha gente de hambre. Y Mao, pues que siga el plan. O sea, el plan, confiemos en el plan, no en la realidad. Entonces, fíjense ustedes que, claro, muchas veces, bueno, en el contexto de la Venezuela chavista, a mí me insultaban y me decían, tú eres un opositor escuálido, eres un distópico, estás disociado de la realidad. En realidad, el ideologizado es el que está disociado totalmente y cerrado a toda crítica y cerrado a todo tipo de sugerencias, porque la verdad se ha agotado. Margot, adelante. Pero justo con este tema de ideologías, yo recuerdo que en una clase me comentaron que Max Weber comentaba, ¿no?, que se daban muchos enfrentamientos debido a que las ideologías defienden un valor específico. Entonces suelen enfrentarse a sociedades, revoluciones, ¿no? Más que todas las ideologías, es lo que ha llevado a todo esto. Entonces, yo entiendo que las ideologías pueden unir a un grupo de personas, pero por lo que yo veo, más desune que une. Porque, o sea, si bien es cierto, defienden algo, ocasiona que todo lo demás revolucione, porque creen tanto en algo o la ovacionan, más allá de querer practicarla, la ovacionan. Entonces, ¿en qué medida somos las ideologías? O sea, podríamos decir ¿En qué que medida, perdón? si la seguimos es muy bueno o es muy malo, o debería haber un punto medio. Sí, bueno, mira, Margot, yo no lo recomiendo. La verdad que, o sea, mira, es complicado, ¿no? Porque, vamos a ver, cuando tú quieres participar en la política, tú lo primero que tienes que hacer es, o quieres dar tu expresión política, pero si quieres participar propiamente en la política, o fundar tu partido o entrar a otro partido, primero ver el ideario, o a veces ya dicen ellos el planteamiento ideológico, ¿no? Lo ves, lo lees, lo estudias, luego mira la trayectoria, si hay coherencia, si se vive, si esos valores te identifican o no, ¿no? Y claro, luego, o sea, yo preferiría que un partido político que entiende la ideología así como la estamos describiendo acá, sencillamente no participe. Porque, aunque te digan que no sé, voy a decir algo que para mí es muy valioso porque soy creyente, católico, o sea, no sé, que van a defender los derechos no sé, a la mujer por la Virgen María, ¿no? Por la Santísima Virgen, Ambra. Entonces es algo bueno. No, pero ¿cómo lo vas a defender? O
sea, no, bueno, combates, con palos, con piedras, pero solo nosotros entonces, cuidado, ¿no? O sea, pero ya va, o sea, tú estás haciendo una deformación de un ideal valioso. Ojo, o sea, vamos a ver, el socialismo, o sea, el anarquismo, o sea, son gente como que les dolía la situación de injusticia social. O sea, los mueven, o sea, en principio ellos parten de un mundo, de una realidad dura, buscan la idea de justicia. En el otro lado, desde el punto de vista de la revolución de los Estados Unidos por la independencia, no pagaremos impuestos si no tenemos representación, brother, lo siento. O me das un puesto en el Parlamento, pero tú no puedes decidir a dedo cuánto tengo que pagar o no. Para mí libertad es libertad económica. Entonces, claro, tú dices, bueno, se invocan grandes ideas, libertad, justicia. Ahora el tema es los modos y la forma, ¿no? Y ciertamente, vuelvo y repito, yo no recomiendo, o sea, una doctrina que agota la realidad. No, mira, o sea, si no, entonces cerramos la ciencia, clausuramos la investigación, bueno, ya, y nos hacemos todos de tal partido, de tal movimiento, y listo, porque ya no hay nada. Ah, bueno, ahora lo que hay es que luchar por hacer la realidad. Bueno, ok, pero eso más bien pareciera una religión. 2 participantes levantan la mano. Adelante, a ver, adelante. No quiero ver los cuadritos para no... Adelante, el primero que se anime, a ver. Gabriel es el de la pregunta. Gabriel. Porque Marco ya realizó la pregunta. Sí, Gabriel Ordinola. Hola, Sandra. Acabo de ver a Sandra. Gabriel Ordinola. Lo conozco de algún lugar. Es mi alumno ahora, creo. Sí, a menos que haya otro Gabriel Ordinola. Hola, Gabriel. Creo que no se te escucha. Sí, creo que tiene problemas con el audio, Lizzy. Continuamos para que lo escriba en el chat. Ok, pero había otro. En el chat, vamos a ver el chat. Dice, allá está lo de Carola, el micrófono. Mafer, Sí. ¿tienes otra pregunta? Sí. Había alguien, no sé si era Sí. Maf. Ajá, Sí, Mafer. Mafer está con la mano levantada delante. Soy yo. Sí. Sí, perdón, sino que justo alguien, creo que tú mencionabas el tema de la democracia y se me venía a la mente un tuit que hizo el almirante Montoya, que es uno de los Excelente. dirigentes congresistas, ¿no? Hace un tiempo que fue incluso tendencia en Twitter, ¿no? Que decía que no se volverá a repetir lo que estamos viviendo, hablando sobre el comunismo, y decía que iba a promover una ley para que los partidos comunistas no vuelvan a participar en las contiendas electorales. Entonces, eso generó mucha polémica y a mí me quedaba la duda de si, porque entendemos que, por ejemplo, el comunismo Si eso es una contrario a la ideología, libertad de pensamiento, pues ese fue tu conflicto. Si lo que dice el almirante, que es una figura intachable a quien admiras, pero si lo que está proponiendo más bien a ti te parece si no se está propasando y de alguna manera, aunque tenga unas ideas muy buenas, que son muy valiosas y que tú compartes, si no está, perdona que no te deje, terminar, pero un poco eso es tu dilema, ¿no? Claro, y si las ideologías, o sea el comunismo, el populismo, etcétera, lo que fuera, aportaría en la democracia y hasta qué punto debería permitirse dentro de un país democrático, tal vez. Sí, bueno, mira, yo pienso que, digamos, hay que escuchar a todos, pero a la hora de desarrollar leyes, o sea, desarrollar leyes no es, no sé, copy-paste o darle a imprimir, ¿no? O igual inyectar dinero a la economía sin ningún respaldo. O sea, son cosas, cuidado, porque está robando a la gente, generando una inflación. Es decir, son cosas serias y muy delicadas y que ciertamente se escuchan pareceres, se escuchan propuestas. También te faltó mencionar muchas ONGs, algunas son muy ideologizadas, otras no. Entonces uno dice, bueno, hay que escuchar a todos, pero yo no puedo permitir, ciertamente, en aras del Estado de Derecho, de la sana institucionalidad, de lo que son las normas del juego, de la convivencia social,
según reza el primer artículo de la Constitución del Perú, el Perú es una república democrática. O sea, entonces uno dice, bueno, hay un marco general que debe ser intocado, que hay que respetar. Y si yo le doy carta de ciudadanía a agrupaciones políticas fundamentadas en ideologías que de manera comprobada por argumentos históricos han atentado contra la paz, contra la propiedad, contra la justicia social, en realidad, aunque dicen que la defienden, pero han atentado contra la libertad. Mira, si son un atentado a las instituciones y tienen una vocación totalitaria, y el caso concreto del comunismo o el fascismo, o sea, para decir una izquierda y una derecha, yo estoy absolutamente de acuerdo en que se prohíba. O sea, ¿por qué? Porque es que ya es algo que, digamos, el comportamiento que ha tenido generalmente es criminal. Y te estoy hablando de razones históricas, ¿no? No, pero nosotros ahora, bueno, es debatible, pero te paso un dato. En Europa del Este, es decir, Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, y parte de los Balcanes, de las repúblicas de los Balcanes, cada vez crece más. Ya hay algunos países que ya lo tienen prohibido, la prohibición tanto del comunismo como del nazismo. Y en Alemania, por ejemplo, tu pregunta, Maffer, la Alemania de Angela Merkel, que ya va saliendo, está prohibido. O sea, está penado por la ley el nazismo como organización política. Entonces, a veces me parece, Maffer, que por el contrario, por una interpretación de la realidad, de la libertad, perdón, entendida como libertinaje, hacer que vale todo y va en una especie de nihilismo moral. Entonces, si yo le digo que no a formas de acción política que rayan con la anarquía, el anarquismo tiene como método de acción el terror, la violencia. El anarquismo legitima la violencia, le da carta a ciudadanía a la violencia. Entonces yo no puedo, ojo, hay anarquistas, yo tengo un amigo anarquista, pero es anarquista, los anarquistas, bueno, eso lo veremos un poquito, son en ese sentido de varios colores, de varias orientaciones. Hay los anarquistas hippies, tal, que son súper pacíficos, gente más bien muy dada, muy servicial, muy desprendidos. Pero luego tienes anarquistas que sí creen en la violencia como una forma de cambiar la sociedad para que la sociedad entienda que no se pueden tolerar más injusticias contra el que no tiene, o contra el que sufre, o contra el que padece una injusticia. Y que por tanto lo justo, desde esa mentalidad ideológica, es responder yo también con violencia. Entonces, claro, eso, bueno, lo dice el viejo adagio del Evangelio, ¿no? Por su fruto se conoce el árbol, ¿no? Por su fruto se conocerán, ¿no? Bueno, si la ideología, por ejemplo, del cientificismo, bueno, acá, o sea, la ciencia ya lo sabe todo, la ciencia ya es como una pseudo-religión, la ciencia, ya. Ahora, si tú vas a tomar un proyecto de ley y vas a prohibir que en aras de la ciencia, sencillamente, no sé, que nadie se vacune porque las vacunas no sirven entonces ya, cuidado, ya, un momento, pero están las pruebas, o sea. Es decir, cuando uno busca la fundamentación, cuando uno confronta con la realidad, cuando uno confronta con lo que debe ser la idea de lo comprobable, bueno, ya ahí tú vas cribando, ¿no? Y vas distinguiendo que esto no es viable, ¿no? Y en el caso del comunismo, en el caso del anarquismo terrorista, yo sí y por supuesto del fascismo, así como condenaríamos un militarismo fascista que tortura y que persiga, opresor, totalitario, o sea, el totalitarismo yo creo que debe ser, no debe permitirse que prospere en ninguna sociedad, porque terminará destruyéndola. Wow, Yo quisiera gracias. avanzar un poquito. Ajá.
Vamos a avanzar. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Perdón. Si no me equivoco, se filtró el audio de Mafia. Sí, sí. Ya, se filtró un poquito el audio. Entonces, vamos a ver. En el caso de las ideologías, de las corrientes filosóficas en un principio, pero luego también de las ideologías que nos concitan hoy, que nos reúnen hoy, es tradicional hablar digamos, de que el socialismo tiene distintas matices, distintas ramas, pero que grosso modo el socialismo, digamos, es de izquierda. Y dice, bueno, ¿de dónde viene la noción? ¿De dónde viene ese planteamiento de izquierda y de derecha? ¿No? Y cortesía de un profesor amigo, el profesor Andrés Lux, este es un cuadro famoso de Jean-Louis David, un pintor romántico francés, prerromántico francés, el cual inmortaliza, él estuvo allí, de hecho lo hizo en carboncillo primero y luego lo coloreó, inmortaliza como si fuera una fotografía el momento en que se jura, ¿no? En una cancha de squash, ¿no? Donde se jugaba pelota en el Palacio de Versalles, los reyes descansaron allí y hacían deporte, como cerraron las puertas de donde estaban la gran sala donde se reunían los estados generales, que reunían a los representantes del ámbito jurídico y económico de toda Francia para arreglar el país y plantearle al rey mejoras, como el rey decidió clausurar los estados generales por su mera decisión, los diputados o los congresistas, bueno, o los miembros de los estados generales, un gran grupo buscó otro lugar del Palacio de Versalles y allí juraron tanto un miembro de la nobleza, un miembro del clero y un miembro de la burguesía que está en el centro, los tres estamentos, los tres estados, nobleza, clero y burguesía, juraron no separarse hasta darle a Francia un régimen político distinto y que esa Asamblea de Estados Generales, a partir de ese juramento, se convertía en una Asamblea Nacional Constituyente para darle a Francia la primera constitución. Eso es lo que se llama Alexis de Tocqueville, François Xavier Guerra, Jacques Godechot, hablan del momento en el que se da la revolución política. Ya estamos hablando, esto es mayo de 1789 en París, a las afueras de París. Lo que viene es sangre, ¿no? Porque empieza se empieza desde el ámbito jurídico y luego viene digamos, la concreción en la realidad de aquello. Pero lo que quiero destacar es que en ese primer parlamento francés, los diputados o los representantes de distintos clubs y tendencias situados a la izquierda del estrado, ¿no? Los jacobinos, los cordeleros, eran un poco, ¿no?, los más exaltados, reivindicaciones sociales, los sans-culotiers, las clases, ¿no?, los jacobinos, exaltar y apelaban a una república democrática de corte presidencialista, con sufragio directo, en fin, con planteamientos más radicales en el sentido de raíz, ¿no? Más a la raíz del problema, mientras que los diputados o los congresistas que estaban a la derecha del estrado, bueno, eran, digamos, también de ideas republicanas, de liberales, en el liberalismo histórico se entiende, pero ciertamente más moderados o cuando no conservadores o cuando no ultraconservadores, monárquicos y negados a todo cambio. Entonces, y ahí estaban los girondinos, etc. Entonces, de aquí viene, un poco a partir de finales del siglo XVIII, se empieza a usar en la jerga de la filosofía política el tema de izquierda-derecha, y con la izquierda con unos planteamientos, la derecha con otros. Generalmente la derecha defiende la tradición, defiende el orden establecido, sí quiere cambios, pero
moderadamente, de manera consensuada, diálogo, arbitraje, etc. La izquierda quiere una transformación social más radical, más profunda, en cuanto a que cesen los privilegios, una sociedad jerarquizada en base a privilegios, una sociedad que de alguna manera sacralizaba hasta con la religión, para los ojos de hoy, injusticias, pues, o situaciones sociales que eran un poco disruptivas, o sea, que no respetaban un poco la igualdad, ¿no?, a la que podían tener los ciudadanos, ya no súbditos. En fin, en este contexto, dentro del ámbito de lo que es la izquierda de estos diputados franceses, hay un personaje clave para lo que nos interesa, que es François Babeuf, ¿no? François Babeuf, aquí hay un retrato de Babeuf. Babeuf es uno de los hombres que va a plantear que el Ayuntamiento de París, junto con Danton y con Marat y Robespierre, cuando se toma el Ayuntamiento de París, cambiarle el nombre al ayuntamiento y hablar, llamémoslo comuna, la comuna de París, ¿no? Porque ahora es el pueblo, lo común, o sea, una sociedad donde en el poder de la ciudad estén representado lo común de todo. Entonces, bueno, de allí se va, o sea, Babeuf es el primero, la palabra comunismo, la comuna, el poder de la comuna, y luego de hablar de comunismo, este es un momento muy, muy preclaro en el que entra en la escena política. Ya existía, o sea, se había hablado de temas de comunismo, lo común, ¿no?, un poco el planteamiento del comunismo en otro contexto siglos antes. Pero es aquí, leyendo sobre la Revolución Francesa, y reflexionando sobre la Revolución Francesa, porque en parte es un poco contemporáneo a él, perdón, un dato. Babeuf al final terminará él va a plantear una radicalización de la revolución. Él piensa que ya cuando está terminando la revolución, que llevan como 8 años de una guerra civil, 9 años de una guerra civil, y luchando además con potencias extranjeras, Babeuf dice, bueno, se ve que la revolución ha triunfado los burgueses, la nobleza ya no existe, la monarquía fue abolida y el clero ya no existe. Está exilado, se le ha asesinado, está escondido. Entonces, pero la burguesía, el tercer estado, está en el poder político, pero se han olvidado que en sus discursos iniciales hablaban del pueblo, del descamisado, del pobre, del vulnerable. Y Babeuf usa una palabra no mágica, pero una palabra que nos va a sonar mucho, del proletario. El proletario viene proletarius, que en latín es pobre. Y cuando Marx habla, o cuando Lenin habla de la revolución del proletariado, y cuando pensando y leyendo sobre esta historia, Lenin, Marx, o también Fidel Castro, que le apasionaba leer sobre la Revolución Francesa y sus personajes, en general a toda la izquierda, van a ver su sueño cumplido cuando en 1917, en el país más grande del mundo y más poblado del mundo, Rusia, uno de los más poblados del mundo, se verifica el triunfo de una revolución socialista que cambia el nombre de Rusia por la Unión de los Soviets. La palabra soviet en ruso significa comuna. O sea, el espíritu de la Comuna de París luego seguirá en el 48, en el tiempo en que Marx y Proudhon, los anarquistas, están en las calles de Francia. Eso no hay que olvidarlo porque es una importante tradición. Marx dirá que hay que estudiar mucho la Revolución Francesa porque ella tiene todas las etapas de un proceso para tener como un estudio, como un arquetipo, como un canon de cómo funcionan políticamente las revoluciones. Lo ha dicho Marx, lo han dicho otras personas. Bueno, Babeuf al final, Napoleón yugula esa conspiración porque Babeuf quiere al final montar al cuarto estado, al proletariado, al pobre, al vulnerable. Por eso Babeuf va a ser tan importante con sus ideas socialistas, sus primeras ideas socialistas, que van a animar a los socialistas utópicos. Pero en ese contexto creo que es importante, hay una pregunta. Como historiador realizando un análisis, tal vez no concienzudo por lo imprevisto de la pregunta,
¿Qué estima o qué espera que pase próximamente respecto a la predominancia en el ámbito intelectual contemporáneo de las ideologías? Pues si bien se habla de neonazismo o los triados insultos progresistas, de facho, fascista, etcétera, heteropatriarcado, macho alfa, qué sé yo, estoy leyendo lo que dice Gabriel. Pues si bien se habla de neonazismo o los trillados insultos progresistas, de acusación de fascista, todo opositor, evidentemente no se puede hablar de una hegemonía. Hablando de la revolución cultural, por ejemplo, bueno, mira, ¿qué estimo que vaya a pasar con las ideologías? Es una buena pregunta. Bueno, la verdad que como historiador, no, los historiadores o los que estudiamos la historia rehuimos ser adivinos o profetas, no vemos el futuro, pero sí me gustaría, Gabriel, pienso que en la medida en que se tenga una mayor conciencia de lo que son las ideologías y de cómo funcionan y de su trayectoria histórica, o sea, en la medida en que abunde un conocimiento histórico sobre las ideologías y su trayectoria en el tiempo, seremos más críticos y por tanto, crítico también, lo digo en el plano también evidentemente constructivo, y en ese sentido estaremos más avisados de confrontar buenamente o de contraponerle o de contrastarle a los planteamientos del ideólogo los planteamientos de la realidad, ¿no? Mira, ya, más bien lo dice, muchas veces los ideólogos enmascaran intereses más inconfesables, ¿no? No siempre, pero de grupos económicos. Tampoco voy a caer en decir, porque ya he leído y me he empapado y me he reído con mis amigos acá en el Perú, no, mira que Belaúnde decía, son abigeos, cuando actuaba Sendero Luminoso, ¿no? Como diciendo, no es ideológico, es robo, ¿no? Ahora dicen, ahora con lo que tristemente enluta el país por el atentado hace 2 días, no, son narcos, o sea, escriben organizado, no hay ideología. Bueno, es que una cosa no está reñida con la otra, ciertamente, y gracias por hacer la referencia, un cáncer que tiene América Latina es que está siendo la primera productora y difusora de droga en el mundo. Y todo el comercio y todo el entorno de la droga es todo un entorno criminal y que alimenta toda una serie de pseudoempleos que pervierten a los jóvenes, a la sociedad misma, a las instituciones, y que sí, pero entonces solo es un problema de narcotráfico. Bueno, tampoco hay que ser ingenuos, o sea, hay ideologías, unas más mortíferas que otras, unas más peligrosas que otras, unas más de cuidado que otras, pero en el caso de la ideología anarquista y en el caso del marxismo, no solo han comprobado, o sea, está claro que su fracaso, sino por utópicas, ¿no? Por irrealizables, sino también por los modos que usan. Contrario siempre violentando o vulnerando la libertad, el bien común y la justicia, que se llenan la boca de defenderlo. Entonces, el socialismo, el marxismo, Marx, cuando escribe su obra, empieza, digamos, estos socialistas utópicos, todos ellos vienen de un grupo filosófico, seguidores de un brillante profesor alemán, muy inteligente, un hombre que creó un vasto sistema filosófico, gran sistema filosófico, a diferencia de un sencillo teórico, es que te propone una metafísica de la realidad, una noción del ser, de las cosas, de la sociedad. ¿No? Un sistema filosófico en base a ideas que deben ser comprobadas, bueno, en fin. Entonces, Georg Friedrich Wilhelm Hegel es el fundador del idealismo alemán. Es contemporáneo de Napoleón. Hegel muere en 1831. Marx nace en 1818.
Pero entonces Hegel, digamos, grosso modo, lo que viene a proponer es una reacción contra cierto materialismo o despegado de lo espiritual, de lo trascendente del hombre, y Hegel viene a exaltar, contrariamente a lo que puedan pensar, no crean que digamos, va a exaltar lo trascendente y lo religioso. Al contrario, prácticamente Hegel vacía un poco la religión de su contenido porque la reduce a una idea. O sea, y por eso es el fundador del idealismo alemán. Hegel reduce prácticamente toda la realidad a ideas. Y porque solo existe, o sea, el ser, la esencia de todo lo que existe, la máxima idea, el máximo ser de todo lo que existe, es la idea. Entonces, la idea, a lo largo del tiempo, se despliega. Ella misma se va desplegando. Y ese desplegarse de la idea, ¿no?, implica tres grandes momentos. Una tesis, una antítesis y una síntesis de lo anterior. Un planteamiento propositivo, un planteamiento que se opone y lo critica, otro, y en esa confrontación, donde quizá uno pierde y el otro también, emerge una nueva síntesis de la realidad. Y esto pasa a nivel del pensamiento y esto pasa a nivel del mundo extramental. Esto se aplica a la política, se aplica al arte. Para que llegara el romanticismo en la música, el romanticismo tuvo que oponerse al clasicismo, que era Mozart, Bach, ¿no?, Vivaldi, muy matemáticamente armónico, centrado, como muy equilibrado. Y claro, Beethoven, cuando empieza, estoy poniendo un caso en el caso de los cambios en las escuelas de música, ¿no?, a lo largo del tiempo, cuando llega Beethoven y Haydn lo oye tocar, dice, pucha, y oye por primera vez la tercera sinfonía, la heroica, o la quinta sinfonía, Haydn queda electrizado y dice, este hombre me ha emocionado, ha despertado fibras en mí, o sea, me he transportado, o sea, estoy emocionado porque ha desbocado su pasión en el pentagrama, en las partituras, pero un momento, lo ha hecho de una manera en que ha destrozado la música clásica. Entonces, a una tesis aceptada de una manera de hacer música o de una manera de hacer danza o de una manera de hacer política, Hegel dirá que al catolicismo de la Edad Media, que ya era una tesis que se anquilosaba, que necesitaba un refresh, un cambio, una ruptura, surgió la reforma de Martín Lutero. Y de esa manera luego vendrá una síntesis, en fin. Entonces, así, ¿no? O sea, entonces, ese proceso en el que las ideas, así como van creciendo las ideas en el pensamiento, es decir, yo tengo una tesis sobre lo que es un boli, ¿no? Un bolígrafo. Pero como antítesis llega otro aparato que hace lo que hace el boli o sea, entonces claro, el boli prácticamente perdió vigencia, el lápiz eléctrico, no sé, de la computadora, ¿no? Así digital, y dices, bueno, entonces a toda tesis pasa en la producción de las empresas, pasa en las ideas, pasa en el pensamiento, pasa en las religiones, pasa cuando llega una nueva persona con otras ideas a una empresa o a un partido político, hay fricciones. Entonces, claro, Hegel viene en realidad a rescatar la dialéctica existía desde el tiempo de los presocráticos, pero Hegel le da un entronque, una realidad y un protagonismo tal, y él dice que este proceso de tesis, antítesis, síntesis superadora es el proceso de la dialéctica, y es cómo funciona el espíritu, el ser, y así va creando todas las cosas. Hay una anécdota para cerrar con Hegel y pasar a Marx. Hegel, digamos, habla de la primera edad, que es la edad teológica, la etapa mejor dicho, la edad de la etapa de cierto primitivismo.
luego viene la etapa del descubrimiento de la razón y el triunfo o el éxtasis mayor de la razón será la etapa de teológica, ¿no? Esto será distinto, lo planteará luego de otra manera Augusto Comte. Pero Hegel dice que la dialéctica, en el fondo, muestra la esencia de cómo se desarrolla la historia y es el motor de la historia. Y claro, tengan en cuenta que Marx queda al principio seducido, convencido por Hegel, y está en un principio, en su juventud, lee a Hegel, devora a Hegel, y entra en relación. Hegel muere en 1831 con una serie, con los seguidores de Hegel, que son legión, son muchísimos. Pero pasa lo típico, muere el autor grande, el divo, y vienen las peleas entre los discípulos, y vienen las facciones entre distintas escuelas, aunque beban de Hegel. Entonces, un importante teórico hegeliano llamado David Strauss como también como el compositor, S-T-R-A-U-S, es quien inventa en 1836 el nombre. Yo y también Arnold Ruge y Feuerbach y una serie de autores de Marx somos la izquierda hegeliana. En cambio que Bauer, Stirner, esta gente son la derecha hegeliana. Entonces está la izquierda y la derecha hegeliana. Dentro del contexto de la derecha hegeliana defiende, digamos, usa la dialéctica de Hegel, el método de la dialéctica filosófica para defender el Estado prusiano, sus instituciones, sus realizaciones, el imperio de la ley, del orden y el raciocinio. Mientras que la izquierda hegeliana usa la dialéctica para decir no. La dialéctica debe usarse, la dialéctica de Hegel, para deconstruir, no usan ese verbo, pero para desarmar el Estado, para luchar contra el Estado y para luchar contra estos empresarios y para luchar contra estos burgueses que dominan el capital, ¿no? Y para luchar contra la iglesia y para luchar contra estas concepciones rígidas de la familia que encarcelan a la mujer y para luchar contra los que quieren que se mantenga la esclavitud en algunos países. Entonces, la dialéctica de Hegel, la derecha hegeliana la usará para unas cosas, para mantener el status quo, pero toda la izquierda hegeliana, que son una serie de pensadores, allí está Marx. Marx al final se va a pelear con ellos, y va a decir que él es el único, pero eso de alguna manera, Marx es cómico porque él dice, él demuele, después odia a Hegel y toda su obra empieza criticando ferozmente a Hegel, quien antes, bueno, eso pasa. Su ídolo se cae y lo critica ferozmente, pero es divertido. Bueno, me divierte un poco porque Marx dice que Hegel en realidad no es un filósofo, sino que es un ideólogo, ¿no? Como dándole un... Y claro, luego hay discípulos de Marx que dicen que, bueno, algunos, no todos, pero que en realidad el ideólogo fue Marx, ¿no? Ciertamente, es en este... Ah, perdón, hay una pregunta. No había visto el chat. Mariano Facio, dice Gabriel Ordinola, por ejemplo, a la hora de hablar del marxismo, pone de ejemplo la revolución cultural en China con la obra Los cisnes salvajes, si no mal recuerdo. Sí, efectivamente, la autora de Los cisnes salvajes es una novela que, bueno, no es una novela, es la biografía de una disidente del Partido Comunista. Pero es que tampoco es una biografía, porque ella cuenta su historia y la historia de su mamá y la historia de su abuela. Es la historia de su familia, en realidad. Pero como a través de Los cisnes salvajes, ella cuenta la historia de 3 mujeres que viven 3 momentos de China en el siglo XX, 3 momentos histórico-políticos. La abuela, cuando se vivía en la China imperial con monarquía y tal, y bueno, y viene los primeros, a principios del siglo XX, la primera revolución que plantea democracia, etcétera, planteamientos liberales, planteamientos socialistas, y eso lo vive la abuela, y la abuela vive, que no entiende aquello, ¿no? El drama del modelo que se plantea en un principio de hacer una república liberal como en otras partes del mundo.
Pero luego, claro, ya aparece Mao por allí merodeando y entra en la arena política. La mamá de la protagonista vive ese el momento en que Mao llega al poder, en que ella se hace miembro del Partido Comunista, marxista chino, y llega al poder con Mao y la mamá, bueno, la nombran, es miembro de la Guardia Roja, o no, de la Guardia Roja no es una mujer con un importante puesto en el partido de Mao. Y la hija, claro, ella por ser hija, que es la que escribe, Jung Chang se llama ella, búsquenla, Jung Chang. Bueno, aquí hay varios Chang, ¿no? Jung Chang es una brillante, luego tiene una biografía de Mao Zedong, ella está casada con un historiador experto en temas asiáticos y orientales de teoría política, de historia política contemporánea, se me va ahorita el nombre, vive en Inglaterra, y entre los dos han escrito una biografía de Mao, además con documentos que ella usó antes de huir de China y ser disidente del partido, porque ella llega a ser incluso de la Guardia Roja, llega a estar en el servicio de inteligencia y luego de ser John Halliday, gracias. Y es brutal. O sea, yo tengo un amigo, un gran amigo, que no es ningún timorato ni nada, ningún cucufato, es un pata bien plantado, pero él me dijo, negro, así con camaradería, negro, yo dejé la biografía de Mao, de Holiday y de Halliday y de Chang porque es horrible. O sea, es leer el infierno, o sea, es la tortura, además de la psicópata que era la esposa, Madame Xiang, que era prácticamente una sádica peor que Mao, una cosa terrible, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí tienen una lectura que quizá en la biblioteca mágica que tiene en Telegram Lizzie se los puede hacer llegar, ¿no? Porque yo no la tengo. Si Lizzie la tiene, que me la pase. Si la tiene en PDF. Pero bueno, sí. Entonces, para ir cerrando un poco este primer bloque, voy a avanzar un poquito. Entonces, entre esos intelectuales de la izquierda hegeliana está Karl Marx. Marx nace en 1818 y fallece a mediados de los 60. Marx muere, no me acuerdo el año exactamente, pero Marx muere a los 65 años, sin haber terminado la carrera de Derecho, pero un hombre que, bueno, fue un gran comunicador. O sea, Marx se abocó a la escritura periodística, fundó revistas, fundó periódicos. Marx nace en el seno de una familia de tradición judía, de raza judía y cultura judía, no practicantes. En la ciudad de Treveris, que es una ciudad, bueno, de mucha tradición en la orilla del río Rin, en Alemania, y Trier, ¿no? Trier en alemán. Marx es un hombre de una posición holgada, o sea, no, en su familia. Su padre primero lo envían a estudiar Derecho a la Universidad de Bonn, que tenía mucho prestigio, pero Marx era un mal estudiante, un estudiante no aplicado, y se la pasaba en juergas, borracho, en fiestas y tal. Y el papá decide que más bien estudie filosofía o teología, o que se vaya a estudiar a Berlín. Berlín es la capital del Estado prusiano, del Gran Reino de Prusia, en una Alemania que para ese momento todavía no está unificada, porque su unificación es en 1870, y el Reino prusiano y Berlín es la capital del orden, ¿no? Y de la disciplina. Y allí Marx, bueno, va a hacer su tesis sobre temas a estudiar a dos presocráticos, a Demócrito y a otro, y va a trabajar temas desde el punto de vista de los presocráticos materialistas, ¿no? Marx es un hombre que no hay mucho dato cuando decide no creer, aunque bueno, porque luego Marx propiamente no se burla de la religión. Bueno, no abunda tanto en eso, pero sí, evidentemente la ve como un factor, como vamos a ver, que, para decirlo, puede sonar un poco fuerte, pero que embrutece al hombre, porque lo aliena, lo esclaviza, le oculta las verdades. Y por eso, digamos, Marx escribe que propiamente la religión es el opio del pueblo, es la droga, o sea, que te mantiene de alguna manera en una nube, drogado, con unas fantasías, con unas historias bonitas de consuelo, de martirio, de sacrificio y de caridad,
para que tú no veas, para que tú no despiertes y denuncies y acciones contra las injusticias que padeces. Entonces, Marx, como seguidor de Hegel, digamos, cuando empieza a escribir, y como hombre que está en el contexto de la juventud, de estos jóvenes que siguen la izquierda hegeliana, ahí están, bueno, varios, ¿no? Pero pienso que los que más van a tener impacto en Marx, digamos, por una parte está Feuerbach, Ludwig Feuerbach, que es Luis Feuerbach, y Pierre Joseph Proudhon. Lenin solía decir que lo mejor del siglo XIX habían sido el socialismo francés, el socialismo de origen francés, la economía política inglesa y el avance industrial y tecnológico. Y que de alguna manera el marxismo fue la integración de lo mejor de esas tres raíces, superándolas, ¿no? Llegando, wow, modestia aparte, ¿no? Dice Lenin, reconfigurando la idea de realidad, de la idea de sociedad y del ser humano. Entonces, uno de los principales aspectos que viene a definir el marxismo, digamos, en el ámbito filosófico, ya Lenin se encargará de aterrizar el marxismo en un contexto ideológico. Bueno, Lenin no coincide propiamente con Marx, pero es el hombre que tiene mucho mérito desde el punto de vista de la izquierda, porque conjuga un poco el comprender al filósofo que se mueve en las ideas del marxismo, pero luego crearle un tren de aterrizaje, ¿no? Ponerle patitas, o sea, ¿esto con qué se come? ¿Esto con qué me lo voy a...? O sea, con estas ideas, ¿cómo conquisto el poder? Con estas ideas, ¿cómo hago que los proletarios lleguen y triunfen a través de una revolución y tomen el poder en Rusia? Y entonces, claro, lo genial de Lenin es que bebe de los planteamientos, las ideas y también de lo ideológico de Marx, pero luego lo articula como una ideología y por eso está el marxismo-leninismo, ¿no? Y con su disciplina de partido, donde el partido lo es todo. El partido, de hecho, es el Estado. Y el secretario del partido, como es en China, el secretario del partido es el líder del partido que se ha elegido, es el presidente a la vez de toda la nación, ¿no? Entonces, bueno, eso es obra de Lenin, ¿no? El hombre que aterriza en el ámbito ideológico y concreto de la lucha. A mí yo me río con mis alumnos porque una vez una alumna me decía, profe, bueno, a Marx si lo hubieran soltado, esto no es mío, esto no lo inventé yo, esto me lo dijo una vez una alumna hace unos años. Si a Marx lo hubieran soltado en Moscú, en San Petersburgo, en 1917, mira, agarra ahí, haz una pancarta, llámate al obrero tal y monten una célula secreta para poner barricadas, tirar bombas molotov y crear una policía. Además, quizá no sabían hacer una pancarta, ¿no? O sea, en el plano, los filósofos están a veces en un plano de ideas. Y por eso, en la filosofía el ideólogo es el que digamos, articula y no puede decir, bueno, sí, poniendo otras ideas, ¿no? No sé, las ideas del personalismo. La democracia cristiana, fundamentada en las ideas del personalismo aristotélico tomista. Muy bello todo. La gran autora, Maffer, la gran autora Sandra Quispe, escribiendo, filosofando desde las bases del personalismo de Munier, Bergson, Karol Wojtyla, ya, pero entonces llega allí Gabriel Ordinola o llega Maffer o Margot y le dice, mira, Sandrita, mi amor, hay que tomar el poder en el Cusco. Tenemos que, con tus ideas, pero tenemos que lanzar candidatos, hacer movilización de calle, fundar el partido, recoger plata. Y Sandra Quispe dice, no, a mí me dejan quieta que yo estoy en el ámbito de las ideas. Yo trabajo en plan de formación, publico libros con las ideas nuestras. Pero eso es interesante, ¿no? La distinción entre el hombre, la chica que se mueve en el plano de las ideas, y eso hay que saberlo. Mira, lo mío es más
la educación en nuestras ideas o la difusión, pero luego el activista es acción. Es la idea concretada a la acción y a la acción para tomar el poder, porque es lógico, el político aspira al poder. Y Lenin decía, no solo aspirar al poder, sino a conservarlo. O sea, se ve la vocación a conservarlo sin fin, ¿no? O sea, bueno, y el partido duró 70 y pico de años. Gracias a Dios que sea, no, pero digo, no hay que olvidar esto. Había una pregunta, alguien, a ver, aquí alguien dijo algo. Halo. Ah, bueno, eso se te fue el teclado. Entonces, creo que, claro, Marx dice, tanto en su crítica a Hegel, que no es tanto la conciencia de los hombres la que determina su ser. O sea, rompe el idealismo de Hegel, ¿no? O de alguna manera también rompe la tradición. Yo creo que Hegel es el final, en Historia de la Filosofía, de los planteamientos de Descartes, ¿no? La razón, pienso, luego existo, pero ya claro, con Hegel aquello ya, la realidad es idea. Cuentan que un discípulo le dijo a Hegel un día, que venía del campo, de una provincia, llegó en bicicleta hasta Berlín y le dijo, profesor Hegel, por favor, explíqueme su gran teoría filosófica. Y Hegel se pasó todo un día escribiendo pizarras, explicando el idealismo hegeliano. Y al final el discípulo le dice, profesor Hegel, su teoría es muy lógica, es maravillosa, es perfecta, encaja, es armónica. Y Hegel agrandado, ¿no? Pero Hegel dice, pero yo le veo un problema a su planteamiento filosófico. Y este pata le dice, Hegel le dice, dígame, pero ya arruga la cara, ¿no? Esto es real, no estoy inventando. Y el discípulo le dice, profesor Hegel, yo el problema que veo es que, el único problema que veo, la única crítica que le haría es que su planteamiento filosófico de alguna manera es como contrario a la realidad. Esto fue un misil, ¿eh? Un misil nuclear. Y Hegel es famosa su respuesta. Se sonrió y dijo, encogió los hombros y dijo, pues peor para la realidad. Entonces, claro, eso Marx lo había entendido perfectamente. O sea, y por eso se burlaba de los idealistas, la izquierda hegeliana decía, porque ustedes son muy teóricos, muy filósofos, lo mío es lo concreto, la acción. Ustedes hacen reflexiones desde la teología, critican al cristianismo, a Jesús, desde la teología, el cristianismo alemán, hablan de la patria, hablan de teorías, hablan de teología. No. Fuera todo eso. Eso es basura, eso es fantasía, fantasmas. El verdadero socialismo es científico, apela a lo concreto, apela a la máquina, apela al capital, apela a las fuerzas de las masas, apela a la lucha, a la pelea, al control del poder. Entonces, claro, Marx en ese sentido, por decirlo de alguna manera, aterriza, o sea, y por eso propiamente el socialismo marxista es un socialismo netamente materialista. O sea, no hay idea de alma, no hay idea de trascendencia, no hay idea de espíritu, y la religión es una cáscara vacía que sencillamente ha servido para manipular a la gente. Se nos va el tiempo y creo que hay que irse en hora. Entonces nos vamos a hacer, aquí ya Lizzy y mi mini alarma me avisó también que uno no la había visto. Entonces hacemos el break y seguimos en un ratito. Listo, Daniel, muchas gracias. Buenas noches con todos. Retomamos en unos minutos.